Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Como muchos de vosotros ya sabéis, uno de los aspectos del fenómeno que para mí resulta más difícilmente rebatible es que los ovnis siguen ciertamente unas pautas cíclicas en sus fases de manifestación. Las oleadas ovni no pueden ser explicadas por una especie de psicosis colectiva, cuando la mayoría de casos se acumulaban en las mismas horas sin que hubiese dado tiempo a una sugestibilidad de la población. Hoy vamos a hacer un recuento de las oleadas más importantes, a ver si descubrimos un patrón. En Estados Unidos se desató una tremenda oleada en lo que los americanos llamaron The Airships, máquinas voladoras con forma de engendros alados. Esta oleada empezó a inundar los cielos del país de noviembre de 1896 hasta mayo de 1897. Se catalogaron nada más y nada menos que 2.274 visiones de aeronaves desconocidas que planeaban por todas partes y ocasionalmente llegaban a aterrizar, y de estas naves, de estos aparatos, descendían criaturas de aspecto humanoide. La segunda mayor oleada de Estados Unidos fue la que se inició el 1 de mayo de 1947 hasta el 31 de agosto de ese mismo año, que supuso precisamente el inicio de la era moderna de los llamados platillos volantes. Otra tercera oleada muy fuerte asoló Estados Unidos en 1952, entre abril y diciembre de ese año, alcanzando el cenit de esa oleada el día 14 de julio. Luego no fue hasta 1973, acuñado por muchos como el año de los humanoides, que no se había producido una oleada tan furiosa de aterrizajes, de avistamientos que presentaban un sinfín de evidencias físicas de todo tipo. En España, la oleada ovni más furiosa tuvo lugar en el año 1950. Según el ufólogo Antonio Rivera, se registraron más de 70 observaciones, que años después, al trazarlos en un mapa, descubrió que la teoría de la ortotenia de su amigo francés Aimé Michel era cierta. Todos los puntos geográficos delimitaban una línea recta de puntos como trayectoria. España sufrió otras oleadas en los años 68, 69, 74 y 79. Después de la oleada de 1947, nunca se había registrado nada semejante a lo que sucedió en Francia en 1954. Una infestación de aterrizajes de ovnis que se daban prácticamente a diario, generalmente, la mayoría de ellos en zonas rurales, en un total de más de 200 casos en los que se presenciaban criaturas diversas. Además, es muy remarcable el aumento de casos ovni en relación a las fases de mayor acercamiento del planeta Marte. El científico francés Jacques Vallée ya expuso esta cuestión en 1962, cuando contrastó 1 millar de casos que se habían producido entre 1947 y 1958, y se percató de que en los periodos en que más próximo se encontraba el planeta rojo de la Tierra, más abundancia de casos se daban en este ciclo de acercamiento Tierra-Marte. De forma que ambos quedaban alineados con el Sol, se denomina que está en oposición, y sucede cada 26 meses. Las oleadas mundiales de ovnis más significativas del mundo tuvieron lugar precisamente siguiendo los ciclos de oposición marcianas. El norteamericano David Webb estudió la oleada del 73, que asoló Estados Unidos, y llegó a recopilar 70 casos comprendidos entre agosto y diciembre, 30 de los cuales tuvieron lugar en octubre, el mes que precisamente Marte se hallaba en una distancia de unos 65 millones de kilómetros de la Tierra, en oposición casi perihélica. 7 de estos casos se habían producido en un mismo día, el 17 de octubre, que fue el día en que la distancia Tierra-Marte era mínima. Este es un dato muy relevante. Vamos a centrarnos en lo que sucedió en ese año 1973, como hemos dicho antes, conocido ufológicamente como el año de los humanoides. Y veremos que a partir de ese verano hasta llegar a ese 17 de octubre, fecha en que Marte se encontraba más próxima, los casos aumentaban con más y más virulencia, especialmente en los Estados Unidos. El 10 de septiembre, en Griffin, Georgia, se vivió un auténtico asedio de naves multicolores, que duró hasta 2 semanas,
Ahí hubo casos documentados incluso de policías perseguidos por ovnis mientras patrullaban con sus coches. El punto álgido se alcanza en octubre, cuando la policía se ve saturada de miles de casos de ovnis y extraños humanoides de aspecto monstruoso. Pero la alarma estalla el 11 de octubre a las 21 horas. ¿Qué sucede en ese momento? Pues una fuerte detonación sacude los cimientos. Se hizo sentir en más de 10 estados. Algo así como una extraña explosión, desde Indiana hasta Maryland. Justo antes de producirse esa fuerte explosión, varios ovnis brillantes habían invadido los cielos de Ohio. Ese mismo día 11 se producía en mitad de esa explosión uno de los casos de abducción más importantes del mundo, que fue cuando Charles Hickson y Calvin Parker fueron secuestrados por unos humanoides parecidos a robots que les sometieron a dolorosos experimentos y quedaron muy traumatizados. Y llegados al 17 de octubre, la fecha clave, justo ya cuando Marte se encontraba a una distancia mínima de la Tierra, ¿qué sucede exactamente en Estados Unidos? Pues ese es el día que se producen más casos de aterrizajes con humanoides. Y uno de los más famosos fue el vivido por el comisario de policía Jeff Grimshaw en Huntsville, cuando tuvo un encuentro nocturno con un humanoide que se interpuso ante los faros de su coche. El comisario lo saludó intentando entablar conversación, pero poco a poco se fue dando cuenta que aquello no era un ser humano. El ser no respondió. Entonces el comisario cogió su cámara Polaroid y tiró 4 instantáneas de ese misterioso ser reluciente. Es este que podéis ver en pantalla. Podemos apreciar ciertamente una especie de figura plateada brillante. Esas fotos y el relato del comisario le costó su matrimonio, su carrera, y casi perdió todo en su vida. Sí, efectivamente, lo perdió todo por haber contado esa experiencia tan extraordinaria. Algo muy habitual en esas épocas. Ese día, ese 17 de octubre, máximo acercamiento de Marte en la Tierra, los departamentos de policía de casi todos los estados estaban colapsados. Naves de todos los colores eran vistos en los cielos. Aterrizaban y desembarcaban humanoides. Diversos informes de la época reportaban un estado de caos próximo a declarar la alerta roja por invasión. ¿Qué es lo que sucedió, amigos, en ese lejano octubre de 1973, con esa furiosa oleada ovni? Aterrizajes de todo tipo, avistamientos. La población estaba ciertamente viviendo una época de auténtico terror. ¿Pudo el planeta Marte tener algo que ver con todo esto? Esto es lo que llevamos muchas décadas preguntándonos todos los que estudiamos el fenómeno ovni. Parece que sí hay una interacción del planeta Marte con los casos más curiosos de la ufología, o con oleadas ciertamente virulentas del fenómeno. Yo voy a dejar que, de alguna forma, estos hechos que hoy os he contado respondan por sí mismos. Mi opinión personal es que sí, hay algo. Pero eso no quiere decir que sea un patrón que se repita siempre de una forma matemática, que cada vez que se encuentra Marte más cerca de la Tierra tenga que repetirse siempre con la misma intensidad. No, pero no sabemos el por qué en algunas ocasiones ha sido auténticamente virulento esta manifestación ovni, como si tal vez alguien quisiera aprovechar esa mínima distancia con la Tierra para visitarnos. Esa es la sensación que produce al analizar esta antigua casuística ovni. Pero bueno, yo voy a dejarlo, por supuesto, en vuestras manos y que me hagáis llegar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Un abrazo para todos, amigos. Nos vemos en futuros vídeos. Chao.